Dios hizo promesas a Israel, a su pueblo. Me gustaría que abramos la Biblia en Isaías para comenzar. Capítulo 55. Isaías capítulo 55, versos 10 y 11, que dice lo siguiente: porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envíe. Entonces, como podemos ver, una de las promesas que hizo Jehová a su pueblo Israel a través del profeta Isaías es que las palabras y las promesas que él había hecho eran verídicas, se iban a cumplir, y como dice, la palabra que Dios envió no iba a volver sin haber obtenido los resultados por la cual Jehová lo había prometido. Y esta es una garantía para nosotros de que Dios es veraz y que va a cumplir su palabra, va a cumplir las promesas que tiene para nosotros y para la humanidad. Y entonces podemos decir que la palabra de Dios, la Biblia, es el único libro que habla del futuro, que predice el futuro. Porque no es un libro humano, sino que es la palabra de Dios. Y nuestro Padre Celestial, a través de la historia bíblica, usó a personas para anunciar sus caminos, y estas personas se las llama profetas. Y Dios usó a profetas para revelar su voluntad. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como dijimos, nuestro Padre Celestial, a través de la historia de la Biblia, usó personas, a profetas, para explicar o anunciar cuál era su voluntad. Y eso está escrito en la Biblia, y esto nos da a nosotros la seguridad de que la palabra de Dios se va a cumplir. Las promesas que Dios ha hecho para nosotros se van a cumplir. Y nosotros, como seguidores de Cristo, también buscamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, y podemos encontrar en la Biblia muchas profecías que hablan sobre la voluntad de Dios, sobre los caminos de Dios, lo que Él va a hacer en el futuro. Entonces, como dijimos, la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro inspirado por Dios, y Dios usó profetas para anunciar las cosas que iba a hacer en el futuro, y trajo promesas. Y esta noche vamos a ver una promesa, una profecía que se cumplió a través de la historia. Y esta promesa, esta profecía que se cumplió, está en el libro de Daniel. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel era uno de los exiliados, uno de los cautivos que había sido llevado a Babilonia, después de que Babilonia tomara el reino de Judá. Y en ese momento Dios usó a Daniel como un profeta. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 2, verso 1 y 2. Dice Daniel capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se fue el sueño, e hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey.
Entonces podemos ver ahora en el capítulo 2 lo que va a suceder y cómo Dios usó a Daniel como un profeta. El rey de Babilonia tuvo un sueño y mandó a llamar a los sabios para que le explicaran ese sueño. Pero nadie podía interpretar el sueño del rey y esto produjo en el rey una gran ira. Vamos a ver lo que dice el verso 12. Dice el verso 11 primero: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Lo que podemos ver es que ninguno podía decirle cuál era exactamente el sueño que había tenido Nabucodonosor. Por eso era difícil, porque ni siquiera él podía explicar qué era lo que había soñado, y le daban la responsabilidad a los sabios, a los astrólogos de su reino para que le interpretaran el sueño y le dijeran qué era lo que realmente había soñado. Pero como no lo podían hacer, el rey se había enojado y mandó a matar, o quería matar, a todos los sabios de su reino. Vamos a ver lo que dice el verso 24. Después de esto fue Daniel a Hirot, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Verso 25. Entonces Ariot llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Entonces lo que podemos ver es que Daniel pidió que se presentara delante del rey para poder explicar el sueño. Vamos a ver lo que dice el verso 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces Daniel tenía confianza de que Dios podía darle la información de cuál había sido el sueño de Nabucodonosor. Vamos a ver el verso 18 y 17. Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías y sus compañeros. Verso 18: para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Entonces Daniel sabía que la única posibilidad que tenía de interpretar el sueño era a través de que Dios le diera la revelación de ese sueño. Entonces, solamente Dios podía hacer este milagro de dar esta información a Daniel de lo que había soñado Nabucodonosor. Vamos a ver lo que dice el verso 27 al 29. Dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Solamente el Espíritu de Dios podía dar la posibilidad a Daniel de interpretar el sueño que el rey ni siquiera él podía explicar. Y lo que hace Daniel es dar gloria a Dios delante de Nabucodonosor, que era el que podía revelar esta información. Y el sueño que tuvo Nabucodonosor, él había visto una imagen, y esta imagen estaba formada por diferentes materiales. Vamos a ver lo que dice el verso 32 y 33. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos
de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Lo que más adelante explica Daniel es que cada uno de estos materiales de esta estatua representaban a reinos. El primer reino, que era la cabeza de oro, era el imperio babilónico. Y después de este imperio le seguiría otro imperio, y este imperio era el imperio medo-persa. Y este llegó a ser la segunda parte de esta imagen que había visto Nabucodonosor. Y el siguiente imperio, después del imperio persa, que era de bronce, y su vientre era de perdón, era su parte era de, perdón, voy a leer de nuevo. Sus brazos, su pecho y sus brazos eran de plata, y su vientre y su muslo era de bronce. Y esto correspondía al imperio griego, que fue el que derrotó al imperio persa con Alejandro Magno como conquistador. Y se calcula que Alejandro Magno conquistó el imperio medo-persa alrededor del año 334 a.C. Y el siguiente imperio que siguió a este, que era la parte de la estatua que era de hierro, se refería al imperio romano. Vamos a ver lo que dice el verso 40. Dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces podemos ver la sucesión de esta imagen, que cada una representaba uno de los reinos que iba a ocupar un lugar en la historia, que tenía que ver también con el pueblo divino. Y el siguiente reino que estamos viendo es el imperio romano. Y es interesante porque dice la historia de que a los ejércitos conquistadores del imperio romano se les llamaba legiones de hierro. Y realmente Roma fue un gran imperio en su tiempo, porque llegó a dominar parte de Europa, parte de África, y también llegó a dominar parte del Medio Oriente. Según la historia, dice que el imperio romano duró aproximadamente unos 500 años. Y así como vamos viendo los diferentes materiales de la imagen, de la estatua de Nabucodonosor, y que cada uno de estos materiales representaban estos imperios que se fueron sucediendo, llegamos a la parte de los pies. Y los pies que eran de barro y de hierro. Vamos a ver lo que dice el verso 41. Dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Entonces los pies, que estaba compuesto de barro y de hierro, la particularidad era que no se podían mezclar. Entonces, esto significaba que después de este último imperio, del imperio romano, iba a haber una serie de pequeños reinos o de pequeños imperios que iban a tener una gran influencia en el mundo, pero igual no iban a poder unirse para formar un gran imperio como fueron los imperios anteriores. Y cuando hablamos de los pies de hierro y de barro, podemos pensar en imperios como
el imperio inglés, el imperio español, el imperio alemán, el imperio francés. Pero todos estos imperios nunca estuvieron unidos como los anteriores. Siempre hubo fricción entre ellos y nunca pudieron hacer un solo imperio. Por eso es la imagen de los pies mezcladas con hierro y barro hablaba de esa imposibilidad de que estos reinos pudieran actuar en conjunto. Siempre hubo luchas entre estos reinos, entre estos imperios. Vamos a ver lo que dice el verso 43. Dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y así podemos ver cómo la profecía del capítulo 2 de Daniel, de esta imagen, se fue cumpliendo hasta nuestros días. Estos imperios fueron sucediendo y la historia misma corrobora que esto es así. Y hoy estamos viviendo en esta etapa donde estamos en la parte de los pies de hierro mezclada con barro. Y podemos decir de que nunca pudieron unirse estos imperios porque siempre se tuvieron en conflicto. Podemos hablar de Carlomagno, podemos hablar de Napoleón, los reyes de España, de Bismarck, hasta de Hitler, que todos quisieron dominar el mundo, pero no pudieron. No pudieron lograr lo que los otros imperios más poderosos habían logrado en su tiempo. Entonces, podemos ver hoy que el resabio o el resto de esos imperios todavía sigue en vigencia, porque todavía hay grandes luchas entre estos resabios de imperios, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, que son parte de los pies de hierro y de bronce, que luchan entre sí hoy día por el dominio político, económico y comercial. Y para finalizar, hermanos, podemos decir de que hoy estamos viviendo en esa etapa particular donde los pies de hierro y de barro no se mezclan y eso produce una debilidad, una inestabilidad en el sistema, en la estatua que pronto va a caer. Y todo, podemos decir que todo tiene un final. Estos imperios al final van a caer. Se va a terminar la historia del dominio del hombre en la humanidad. Y vamos a ver el final. Y esa va a ser la profecía que nosotros también vamos a ver cumplida cuando Cristo venga con el reino. Verso 44 dice: y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero el mismo permanece para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, lo cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo de porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, como dijimos al principio, Dios es un Dios que hace promesas, su palabra se cumple, no vuelve a él sin resultado, y podemos ver cómo esta profecía de la estatua que vio Daniel se fue cumpliendo a través del tiempo, y que nosotros hoy podemos ver el final, o estamos acercándonos al final de la historia de esa estatua que tiene los pies de hierro y barro, y que ese final está en las manos de Jesucristo. El reino de Jesucristo será el que va a desmenuzar o terminar con la historia del gobierno de estos imperios a través del tiempo. Solamente Cristo va a terminar con este sistema político y social donde trajo a la humanidad sufrimiento, dolor, angustia. Y cuando dice que vio una roca, nosotros sabemos que la roca es el símbolo, esta piedra que vio es el símbolo del Señor Jesucristo. Y la palabra dice que Jesucristo va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores.